Si eres amante de las pastas, este tallarín saltado criollo al estilo peruano no te puede faltar en tus almuerzos, ya que es un plato muy rápido, fácil y delicioso, que una vez que lo pruebes será tu plato favorito. Hola cocineros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de cocina. Hoy día les tengo una de mis recetas favoritas y es el riquísimo tallarín saltado de pollo. Para esta receta vamos a comenzar cortando una pechuga de pollo en aproximadamente tiritas de 3 a 4 centímetros. Tú puedes usar otra parte del pollo, puede ser encuentro deshuesado o piernas deshuesadas, para que te queden incluso más jugositas. El siguiente paso es condimentar las tiras de pollo. Para eso yo voy a colocarle pimienta recién molida. También vamos a añadirle comino, que tiene un aroma delicioso. Sal, como ya saben, este ingrediente es al gusto de cada uno, al igual que los otros condimentos mencionados. Para darle también más colorcito al momento de freír al pollo, le estoy agregando la salsa de soya y también tiene que ir sí o sí ajo en pasta, que si quieren aprender esa receta de cómo hacer el ajo lo encuentran en videos anteriores. Vamos a dejar que macere por un mínimo de 15 minutitos mientras que cortamos los vegetales que van a acompañar este rico tallarín saltado. Para este saltado yo voy a necesitar la cebolla, que para eso voy a cortarlo en gajos. Lo que yo hago a veces es quitar capa por capa o también cortarlo tal cual, pero le saco el corazoncito. Eso que ustedes ven, no lo boten por favor, pueden usarlo en sopas, también pueden añadirlo en aderezos y más. Para el tomate es lo mismo, vamos a partirlo en dos, luego cortarlo en cuartos y si ustedes desean pueden quitarle la semilla. Hay personas que también le quitan la piel, pero no les recomiendo que le quiten la piel ya que se va a destruir muy rápido por el calor del saltadito que vamos a preparar. Al menos que lo coloquen al último, como a mí me gusta, y le den solamente unos segunditos. Luego de tener los gajos, vamos a cortar el pimiento. Los saltados tradicionales peruanos no llevan pimiento, pero yo no radico en Perú, yo radico en otro país. Así que yo reemplazo el ají amarillo usando pimiento de color naranja o también el pimiento de color amarillo como ustedes lo observan. Para las personas también que son nuevas y no saben, a mí me encanta reemplazar el ají amarillo usando este vegetal. Es muy fácil, tengo la receta del ají de gallina, también otros platitos que llevan ají amarillo. Así que si buscabas un ingrediente para reemplazar el ají amarillo, el pimiento es excelente. En este paso les voy a enseñar un truquito que aprendí en mi escuela de cocina, sobre todo en el curso de comida china o chifa. Vamos a empezar a rallar el jengibre o el kion y luego cuando ya tengamos casi todo el jengibre ralladito, vamos a exprimir todo en un bol. Así es como nosotros obtenemos el extracto, el zumo del jengibre que va a potenciar tu sabor en platos chifa, que también he enseñado arroz chaufa, tipacay, chihaucay y todos ellos en mis videos anteriores. Ya casi por último vamos a cortar la cebolla china, que en mi caso yo uso las dos partes. A eso me refiero, la parte blanca y también la parte verde. La parte blanca me va a ayudar para hacer ese aderecito y que nuestro tallarín tenga más sabor. Así que tampoco lo boten porque también nos sirve para hacer sopa guantán y otros platos. Y ya que estoy hablando de cocina chifa, porque estoy usando estos ingredientes que son muy característicos de la comida fusión china-peruana, quería contarles que yo también ofrezco cursos de comida chifa para negocio. Así que si están interesados voy a dejar toda la información, al igual que los ingredientes de esta receta, en la cajita de descripción del video o también lo pueden ver en mi página web www.ceciliatupac.com. Ahora, como observan, tengo dos cortes de cebolla china y esto vamos a usarlo para el tallarín. También no puede faltar otro ingrediente delicioso para este tallarín criollo y es el culantro o también conocido como cilantro.
Si quieres darle otro toquecito también, puedes agregarle el perejil picado. Luego de tener estos cortes bien pequeñitos, cortados, bueno, finamente, vamos a reservarlo. Cuando yo preparo saltados o también comida chifa, yo preparo una base ya lista para ya simplemente mezclar con los tallarines o el arroz o lo que tenga a punto de preparar. Entonces en el bol voy a colocar un poco de sillao o salsa de soya. También le estoy colocando orégano porque es un tallarín saltado criollo. Añadimos la salsa de ostión o la salsa de ostras, que también le va a dar ese toquecito dulcecito. Un poco de vinagre, puede ser vinagre tinto o blanco. Añadimos unas gotitas de aceite de ajonjolí, también el zumo de jengibre y vamos a ir mezclando esto de aquí. Obviamente si ustedes tienen otros ingredientes que quieren agregarle a este saltadito criollo, pueden hacerlo en este momento. Y aquí el secretito es colocarle, para que te quede jugosito, un poquito de caldo de pollo, si estás usando pollo obviamente, y si usas carne, pues caldo de carne. Mezclamos muy bien y esto le vamos a agregar a nuestro tallarín saltado. Ya si quieres aprender más truquitos en comida chifa peruana o cursos de pollo a la brasa, etc., todos esos cursitos yo lo dicto aquí en mi aula virtual. Ahora vamos a cocinar la pasta. Usualmente yo lo cocino a unos 10 minutitos. En esta bolsita que tiene dice que tengo que cocinarlo por 13 minutos. Pero como voy a seguir cocinando la pasta con los vegetales y la salsa que ustedes han visto, no tiene que estar sobrecocinado, sino un poquito porque vamos a terminar la cocción al momento de hacer toda la mezcla. El tallarín ya está listo, ahora sí es momento de freír el pollo. Colocamos un poquito de aceite y cuando ya esté caliente vamos a incorporar los trocitos de pollo que tenemos. Aproximadamente yo lo cocino por unos 3 minutitos, 1 minutito y medio por lado, pero eso va a depender mucho del corte, si es gordito o si está más delgadito, para poder saber los minutitos. En este momento, si ustedes desean, pueden saltearlo, ya que esta cocina no es una cocina industrial, es una cocina de casa. Entonces, para saltear el tallarín y darle ese toque ahumado, va a ser un poquito imposible. Al menos que uses algún líquido que tenga carbón, que usualmente sí lo venden en Amazon. Si están interesados, pueden comprarlo. Le agregas eso en vez de aceite y te da ese toque ahumadito que se necesita. Yo el pollo lo he reservado porque aquí voy a hacer el aderezo. En ese mismo aceite donde se ha cocinado el pollito, vamos a sofreír un poquito de cebolla china parte blanca y también el ajo en pasta. Yo cocino esto por alrededor de unos 3 minutitos a fuego medio alto, siempre controlando, porque como saben el ajo se quema muy rápido. Luego de esos minutitos voy a colocarle el pimiento, también la cebollita y lo voy a cocinar solamente por unos 30 segunditos nada más, ya que a mí me gusta que salgan bien crujientes y no se sobrecocinen. Ahora añadimos los tallarines para que agarre todo el sabor del ajo, de la cebolla china, también del pimiento y de la cebolla, y vamos a ir mezclando con todo lo mencionado. Luego vamos a añadir los tomates y esto lo voy a cocinar solamente por unos 10 segunditos porque luego vamos a agregarle la salsita que hemos preparado. Como yo le he agregado caldo de pollo que no tiene nada de sal, estoy rectificando la sazón en este momento. Si crees que le falta más salsa de soya o también si le falta más color, puedes incorporarle nuevamente unas gotitas de salsa de soya o otro ingrediente que quieres que se potencie más en los sabores, por ejemplo zumo de jengibre. Ahora finalizamos colocándole la cebolla china parte blanca y también el pollito. Mezclamos todo para que quede muy bien y miren esos colores, esa perfección de la pasta, esto huele de maravilla. Ya saben, si tienen ustedes su cocina industrial o su wok, pueden en este momento saltearlo. Por último, les estoy añadiendo el culantro o cilantro picado. También pueden colocarle perejil como les mencioné.
y hacemos una última removidita y esto ya estaría listo. Cocineros, así ha quedado este tallarín saltado de pollo criollo al estilo peruano. Espero que disfruten, que lo preparen, no olviden etiquetarme por mis redes sociales Cecilia Tupac si preparan el plato, compartir el video, darme like y comentar, que eso me motiva a seguir compartiendo más videitos receta con ustedes. Cuídense, chao.